Para nosotros es un hermoso privilegio tener la posibilidad de conversar con colegas, siempre es lindo el encuentro. Y a veces estas posibilidades no se dan en los mejores momentos. Vivimos en América Latina, y todo lo que le pasa a uno de nuestros países hermanos nos duele absolutamente a todos. Lo hemos tenido que ver en Ecuador, lo hemos tenido que ver en Perú, lo hemos tenido que vivir en Chile, muy pegadito a la Argentina. Hoy está, podemos decir de alguna manera, sangrando el país de Colombia, pero para aquellos argentinos que quizás están ensimismados viviendo la situación actual de lo que nos pasa aquí en la Argentina, sobre todo en tiempo de pandemia, nos gustaría poder presentar a una periodista desde allí, desde el propio Colombia, para que pueda reducir quizás en su explicación qué es lo que está pasando. Adriana, para nosotros es un placer poder tenerte con nosotros. Muy buen día, para mí es un placer mucho mayor desde Bogotá, Colombia, saludarlos hasta Argentina, un pueblo que tengo en mi alma, un país en el que he estado varias veces, que amo con todo mi corazón, en el que me iba a radicar también hace un par de años para culminar mis estudios de posgrado, así que conozco perfectamente también la realidad en Argentina, lo que han pasado por años. Muy buenos amigos tengo allí y para mí es un privilegio desde Bogotá, Colombia, acompañarlos a esta hora y poder explicar un poco lo que está sucediendo en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga y en todas las ciudades de Colombia en este momento tan coyuntural para nosotros. Por supuesto. Bueno, sabemos que hubo una presentación de una reforma tributaria en un momento donde muchos dicen no fue el acorde, no se consultó al demás a los del resto de los partidos, esto generó una revuelta en el pueblo de Colombia, pero bueno, contanos vos, si es tan así como por lo menos ha llegado a la Argentina. Bien, yo creo que la revuelta y todo lo que está sucediendo hoy en Colombia es producto de una serie de decisiones que han ocurrido. La reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria que se radica en el Congreso de la República viene a ser como la punta del iceberg, viene a ser como esa gota que rebosó la copa. Venimos desde hace un par de años con de manera sistemática el asesinato de muchos líderes sociales en Colombia. Los líderes sociales se respetan, se cuidan, se protegen por el Estado. Ha ocurrido así desde el conflicto que desde los años 50 veníamos viviendo, producto de los grupos alzados en armas, las FARC, el ELN, y los líderes sociales tienen protección especial. Desde hace un par de años viene ocurriendo el asesinato sistemático de estos líderes y los ciudadanos se preguntan dónde está la protección del Estado al respecto. Hay varias versiones de lo que está sucediendo con los líderes sociales, sin embargo, vienen ocurriendo masacres también. Cada semana, venimos desde hace un par de meses con noticias lamentables que cada semana 2, 3, 4 personas en masacres diferentes municipios, territorios del país. Por supuesto, esto ha venido preocupando a los colombianos, también al Estado. Bueno, aquí la idea es mostrar un panorama más objetivo de lo que está sucediendo desde todas las visiones. Se empieza a escuchar también de una reforma a la salud en nuestro país, y esto también sigue haciéndole mella a los ciudadanos y finalmente se radica un proyecto de reforma tributaria. ¿Qué pasa con Colombia actualmente? Producto de la pandemia, de las ayudas sociales que poco mucho ha podido entregar el gobierno nacional y el gobierno distrital en cada ciudad, empieza a hacerse junto a otro tema que es propio de los economistas y que aquí no vamos a ahondar mucho para que sean ellos quienes lo expliquen un poco más, pero es evidente que hoy Colombia tiene un gran hueco fiscal y producto de este hueco fiscal sí hay que hacer reformas importantes para poder encontrar una salida y una solución a este problema. ¿Qué salida encuentra el gobierno nacional? El presidente Iván Duque radicar una reforma tributaria al Congreso de la República, quienes son ellos, por supuesto, los que legislan y debaten para que se apruebe o no. ¿Qué pasa con este proyecto de reforma tributaria? Cuando los colombianos se empiezan a analizarlo, y no lo estoy hablando aquí desde la visión profesional de los economistas o abogados, sino desde la mirada del ciudadano de a pie, la clase alta, la clase media, la clase baja. Aquí en Colombia tenemos pues estratificación social, y desde allí se empieza a hacer el análisis que esta reforma tributaria iba a perjudicar en especial a la clase media. Hoy por hoy la clase media es la que tiene la carga de los impuestos en el país.
pero los diferentes ciudadanos empiezan a analizar qué más había en esta propuesta de reforma tributaria y entonces empiezan a encontrar que había impuestos y había IVA a productos esenciales, inicialmente la canasta familiar, y esto se venía hablando desde el año pasado y el año antepasado, entonces la gente empieza a rechazarlo, pero también había IVA en muchos productos más esenciales que el colombiano dice, no podemos más, con más impuestos y sobre todo con productos básicos de la canasta familiar, el combustible, entre otras cosas más, pues dice, bueno, es imposible más impuestos en este sentido. Sobre todo Y teniendo es allí, en cuenta, perdón, Adri, que te interrumpa, que lo que ha ocurrido en todos los países del mundo, que estas restricciones ha hecho que mucha gente pierda su fuente laboral, que no pueda afrontar el llevar el pan diario y encima que estos gravámenes que se dan con esta reforma tributaria, obviamente está golpeando fuertemente el bolsillo. Y sacame la duda, también se hablaba de incluso en un tiempo de pandemia donde se incrementa lamentablemente la cantidad de fallecidos, que también esta reforma grava lo que tiene que ver con los sepelios. exactamente, entonces, en medio de una situación tan difícil como es la pandemia mundial que estamos viviendo producto del COVID-19 y nosotros en este momento que estamos atravesando por el tercer pico de la pandemia, pues uno de los objetos a grabar también con esta nueva reforma tributaria era justamente todos los servicios funerarios. Claro. Lo que implicaba que, por supuesto, subía. No sé cómo funciona en este momento en Argentina, pero en Colombia casi que es obligatorio para nosotros hoy que estamos laboralmente activos pagar un seguro funerario exequial para garantizar que el momento de la partida no sea tan costoso, porque aquí es supremamente costoso los servicios funerarios. Con la cantidad de muertes, hoy estamos teniendo más o menos 400 a 500 muertes diarias producto del COVID, pues imagínate grabar también en este momento todos los servicios funerarios y claro, los ciudadanos empiezan allí a sentirse aún más inconformes con el IVA y el aumento de tributos justamente a este tipo de sectores que nos afectan pues directamente. Ahora comenzaron las manifestaciones a partir del 28 de abril, sin embargo no han parado. Ayer sé que hubo un paro en su país, son múltiples, multitudinarias las manifestaciones, estamos hablando de fallecidos, estamos hablando de muchos heridos también, detenidos y demás. Ahora, desde tu punto de vista, ¿pensás que estos son revueltas aisladas en diferentes puntos del país o estamos hablando realmente de una verdadera revolución? Tenemos todo, todos los aspectos, tenemos todos los movimientos, todo lo que ha venido sucediendo es producto inicial del inconformismo, del hastío de un sector de la sociedad. Se empieza a convocar a paro, ahora sí hay que tener claro que el paro que inicia hace una semana, un poco más de una semana, es convocado en parte por el líder de la oposición aquí en Colombia, la oposición al gobierno, que es Gustavo Petro. Es quien empieza a convocar. Digamos que inicialmente se pensó que iba a ser una convocatoria solo para este sector político, el de la izquierda. La sorpresa es que cuando empieza en ese día, el primer día del paro, pues hay todos los sectores juntos. Entonces hay jóvenes, hay educadores, hay universidades, hay clase alta, hay clase media, hay clase baja, las manifestaciones. Y lo que iba a ser un paro de un día, pues termina convirtiéndose ya hoy en movilizaciones de 8 días, pero que por supuesto sí se han salido de control, sí se han salido de contexto y es el momento en el que nos encontramos hoy. Cuando empiezan a ocurrir esta convocatoria del paro, empiezan a marchar, ese primer día empiezan a haber algo de disturbios, como siempre en las marchas empieza a haber vandalismo, pero hoy ya más de 8 días después hay una mezcla justamente de sectores, ¿sí? De día vemos que hay marchas, manifestaciones, hay cierres del transporte público, hay gente con música, con arte manifestándose, pero cuando empieza a caer la tarde, cuando llega la noche, empiezan a ocurrir los actos de vandalismo. El domingo, el presidente Iván Duque, producto de esta presión social, de todo lo que está ocurriendo, hace el anuncio oficial del retiro de la reforma tributaria del Congreso de la República con gran parte del gabinete en la Casa de Nariño. Y ahí hay un mensaje que nosotros los comunicadores pues empezamos a ver entre líneas, no solo desde el discurso, y es que cuando el presidente da el anuncio del retiro de esta reforma tributaria en el Congreso, esa parte del gabinete menos el ministro de Hacienda
el doctor Carrasquilla. Y ahí es cuando empezamos a decir, algo ya ocurre, no solo se retire la reforma, sino algo va a pasar con el ministro. Efectivamente, un día después se hace oficial la renuncia, la salida del cargo del ministro de Hacienda. Entonces, ¿qué ocurre con estas movilizaciones en Colombia? A hoy hay dos grandes victorias del pueblo colombiano que ha salido a marchar, que ha salido a manifestarse, y es, número uno, lograr que el presidente de la República retire el proyecto de reforma tributaria. Y número dos, que también estaban exigiendo, era la salida del gabinete del ministro de Hacienda. Y sale también el día lunes. Sin embargo, las manifestaciones siguen. ¿Esto qué significa? Que el retirar algo que el propio presidente había presentado está demostrando que está perdiendo el poder, que está perdiendo la legitimidad, si se quiere, en el pueblo. Y también otra consulta, se retiró lo que tiene que ver con esta reforma tributaria, pero ¿se está hablando de reforma dentro de este proyecto para volver a presentarlo? Claro, el proyecto como tal de reforma que se entregó al Congreso de la República hace varios días se retira por completo, pero no quiere decir que no se va a volver a presentar un nuevo proyecto. Vuelvo al tema. Evidentemente en el país sí tenemos en este momento un gran hueco fiscal y hay que hacer algo para salvarlo. Frente a esto sí hay que erradicar un proyecto, pero entonces lo que proponen hoy los partidos políticos y diferentes movimientos es trabajemos juntos en un proyecto que nos beneficie a todos, que podamos tapar este gran hueco fiscal, pero que esto no implique más impuestos y grandes tributos, sobre todo a la clase media, que es prácticamente en la que hoy se sustenta el país. Justo la semana pasada el DANE nos da la más reciente cifra de pobreza en Colombia y es una cifra que nos deja absolutamente sorprendidos porque más del 40% de los colombianos hoy, de acuerdo a esta última estadística, está en pobreza. Quiere decir que más del 40% de los colombianos o no tiene cómo suplir sus 3 comidas básicas al día, su desayuno, su almuerzo, su cena, no la tienen. Y esto es una cifra bastante escandalosa que por supuesto se da producto de la pandemia mundial, la pérdida de empleos masiva que ocurre el año pasado, la bajo poder adquisitivo que empezamos a tener los colombianos producto de esta recesión también, la subida del dólar que empezó a ocurrir también hace unos días y este conjunto de factores económicos, sociales, políticos nos llevan también al punto en el que estamos al día de hoy. Sí va a haber ¿Cuál un es proyecto. ahora el punto de partida? Porque conociendo la situación actual, tanto en el ámbito de la población en general, las manifestaciones, sabemos que siempre hay tajadas políticas, esto siempre hay quien hace leña del árbol caído, como quien dice, sobre todo con estas cuestiones, pero lo cierto y concreto es que hay mucha gente de a pie, como bien decías, que está haciendo su justo reclamo. El tema es cómo sigue esto ahora en más. Desde tu punto de vista, conociendo la información por ahí de forma global, donde muchos dicen la izquierda está ganando, el socialismo llega a Colombia, es decir, todo esto que trasciende la esfera internacional que seguramente está impactando dentro de Colombia. Efectivamente, en este momento tenemos en el gobierno una línea política de centro derecha. Esa fue la alternativa que el pueblo colombiano eligió en el año 2018. Cansados también de la polarización, sale el actual presidente Iván Duque como una opción de centro, sin embargo sabemos pues que está bajo un político que ha sido más de derecha. Viene la situación que estamos viviendo hoy, la reforma tributaria, el asesinato de líderes sociales, el problema en el manejo de la pandemia hoy es la reactivación económica, pues no se ha visto como tal desde el gobierno nacional un proyecto claro para reactivar económicamente todos los sectores empresariales y que hoy pueda empezar de alguna manera a elevarse la economía desde allí. No está claro ese proyecto. Llega la presidencia con el proyecto de economía naranja también que iba a potenciar todo lo que iba a ser el sector industrial, creativo. Hasta aquí tampoco ha podido despegar este proyecto. Quiere decir esto que cansados de todo esto salen los colombianos a manifestarse, no solo hoy, y eso es lo que quiero dejar claro, no solo son las manifestaciones que vienen ocurriendo desde la semana pasada y esta, sino que en noviembre del año 2019 y diciembre también tuvimos bastantes manifestaciones, protestas, paros, marchas. Entonces viene el año 2020 donde se hace una pausa de esto, no porque la situación política y económica hubiera cambiado, sino porque llega una pandemia que nos encierra a todos en casa. Pero este año se retoma producto también de esta reforma.
Las últimas encuestas que han salido, diferentes, Inbamer, Datexco, diferentes casas encuestadoras, han dado las últimas cifras en los últimos meses, cuando hacen la pregunta a los colombianos que por quién votaría para presidente de la República en las próximas elecciones, y sale en primer lugar Gustavo Petro, que es el líder de la oposición del actual gobierno, el líder de la izquierda. Esto nos da una visión. A hoy todavía estamos a un año exacto de elecciones, tenemos primera vuelta aproximadamente en mayo del próximo año, pero a un año de elecciones pues está claro hacia dónde quiere ir el pueblo colombiano en las urnas, producto del descontento de lo que está sucediendo hoy. Tal cual, súper claro tu análisis, Adriana, no quiero robarte más tiempo. Para nosotros realmente es súper válido la postura de alguien que está allí adentro, nuestra solidaridad como colegas con ustedes que están en la primera línea de batalla, haciendo la cobertura de esto que está ocurriendo, que lo podemos visualizar a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, y por supuesto el abrazo de argentinos al pueblo hermano de Colombia. Ojalá que pronto se aquieten las aguas, que se salga adelante en todas las cuestiones, tanto políticas, sociales y todas las que puedan llegar a surgir, sobre todo en el aspecto de salud en este tiempo de pandemia. Adriana, para nosotros es un privilegio este contacto. No, para mí un privilegio y un honor estar con ustedes y aprovechar esta tribuna que me permites para hacer un llamado al pueblo colombiano, y es: la protesta es un derecho. Todos tenemos derecho a ella, pero no la violencia. Ese es el llamado. No más actos vandálicos, no más asesinatos. Hoy tenemos más de 100 personas heridas, más de 30 personas que han perdido la vida producto de los actos desmedidos de violencia en medio de las manifestaciones. Y yo aquí hace 3 días tuvimos un hecho lamentable, una noche oscura, una noche que pensamos que no iba a terminar en Colombia, y es cómo toman los CAIs, donde está la policía ubicada en las diferentes localidades de Bogotá, y uno de ellos, un CAI en el sur de Bogotá, lo incendian en actos vandálicos con 10 policías adentro. Y salen varios policías heridos. Ahí es donde la protesta empieza a perder legitimidad. Lo que hace el pueblo colombiano al marchar para exigir sus derechos, para pedir más igualdad y justicia, empieza a perderse cuando la violencia se empieza a apoderar y matamos a nuestra propia sangre, porque hoy lo que está ocurriendo, y es lamentable, es que nos estamos matando entre nosotros. Estamos exigiendo a los políticos, pero estamos matando nuestra propia sangre. Y decía el relator especial para la libertad de expresión una frase, y es totalmente cierta, y es que el uso desproporcionado de la fuerza no es justificable en nombre de la protección del orden público. Jamás lo será. La quema de personas no está amparada en el derecho de la protesta. Y aquí es donde tenemos que hacer una clara separación entre lo que es protestar y nuestro derecho a hacerlo, y también ese acto vandálico de matar a otro y de ir en contra de ese otro. Ese es el llamado. No lo hagamos más. Marchen, pidan sus derechos y exijanlo, pero sin matar, sin que haya sangre de por medio, y sin destruir alcaldías, sin destruir CAIs, estaciones de policía. Ahí es donde tenemos que detenernos. Hay un proyecto ahorita de reforma a la salud que claramente no es del gobierno nacional, es de un partido político. Dejemos que el partido político haga lo que tiene que hacer, si lo va a retirar, y sigamos exigiendo nuestros derechos. El presidente Iván Duque desde el día de ayer está reuniéndose con diferentes mesas de diálogo, está hablando con líderes sociales, con partidos políticos, con taxistas, con camioneros, con diferentes sectores en este paro, con alcaldes de municipios PEDET, que son los más atropellados por la violencia y los que más apoyo el Estado necesitan. Con todos se está reuniendo. Esperemos que de estas mesas de diálogo salgan buenas conclusiones, buenos acuerdos, y podamos detener estas manifestaciones. Pero por favor, el pueblo colombiano, respetémonos, honrémonos, y no más sangre de por medio. Así que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de compartir, hacer este análisis en el que todo el pueblo colombiano está afuera, todas las clases, pero también hay actos vandálicos, y es lo que queremos detener. Esperamos que Colombia, un país que es rico en productos agrícolas, en todos los recursos naturales, pueda salir adelante, y las próximas elecciones podamos más bien elegir desde las urnas lo que el pueblo colombiano quiere, para que no lleguemos a estas instancias. Muchísimas gracias, Argentina, a la radio, a ti por abrir este espacio, y aquí estamos a servicio de ustedes.